el Señor nos siga permitiendo tener la familia. Así que no sé a quién se le ocurrió la familia, es decir, celebrar el Día de la Familia, pero déjame decirte, honesta, clara y objetivamente, ¿tenemos mucho por qué agradecer de la familia? Es muy cuestionable. Tenemos una gran cantidad de propuestas hoy en día que atentan contra la familia y muchos cristianos están votando a favor de ellos, déjame decirte. Qué tristeza. Que muchos cristianos o les falta entendimiento o no conocen al Señor o no conocen la Escritura y están apoyando una gran cantidad de movimientos que están surgiendo, y especialmente en la próxima semana, que es necesario que tú y yo nos demos cuenta que hay detrás de toda esta condición una mente espiritual con un grado perverso de destruir lo que nosotros tenemos. Y de eso se trata el día de hoy. Yo ni recordaba que era el Día de la Familia hoy que se celebraba, pero el Espíritu Santo estuvo hablando a mi vida en la semana, y esto es lo que voy a compartirte en Efesios capítulo 2 versos 1 al 3, si lo tienes por favor. Nosotros no podemos pensar como el mundo. Nosotros no podemos amoldarnos a las propuestas, a los modelos que el mundo tiene. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. Hoy nos movemos en una esfera muy distinta. Y precisamente acorde a esa esfera tenemos que pensar, tenemos que ver las cosas, tenemos que actuar acorde a la verdad revelada. Así que si ya lo tienes, te invito a ponernos de pie, por favor. Permíteme leer el versículo 1. Te voy a pedir, por favor, si lo haces tú, el segundo, y nos unimos en el tercero. Por favor. Verso 1 dice: y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Toma tu lugar, por favor, gracias. Leyendo hace unos días este libro de Efesios, parece, si le bajan un poquito, por favor, a mi volumen, si le bajan un poquito, gracias. Mencioné la semana pasada que como si estuviera aprendiendo a ver la Biblia otra vez, como que se abre el parámetro, se abren los pasajes, como que se amplía el horizonte, y dices, tantos años de tener esta palabra, de leerla, de estudiarla, de predicarla, y es justo ahí donde la palabra es viva. Ahí es donde el Espíritu Santo, cuando le permitimos realizar esa función, ampliará nuestra capacidad de comprensión y nos va a mostrar en qué lugar, en qué condición, bajo qué tiempo estamos y qué circunstancias a nuestro entorno son tan riesgosas que humanamente no es posible discernirlas. Pero nosotros, tú y yo hoy, que habita el Espíritu Santo en ti y en mí, que somos privilegiados, ni jamás lograremos por nuestras buenas obras obtenerlo. Es el regalo del Señor, y por lo tanto, como hijos de Él, nos ha estado equipando con una nueva naturaleza que refleje la de Él, que ama lo que Él ama y que se abstiene de donde Dios se abstiene. Que Dios no avala algunas cosas, y es donde nosotros tenemos algo muy cuestionable. Somos muy sentimentalistas, las emociones son parte de nuestra vida y a veces eso es perjudicial, porque las emociones no se colocan sobre los hechos, son fluctuantes, pero la fe se coloca sobre la veracidad de las cosas, y entonces estamos viviendo en esta generación. Cada generación ha experimentado su propia crisis, su propia identidad, sus propias circunstancias, estamos de acuerdo. En los años 60 el movimiento hippie fue arrasador, llenó ciudades, países, y hasta el día de hoy experimentamos todavía muchos estragos. Tan es así que ese saludo famoso de ahí surge, ¿no?
Todos ellos han tenido una influencia. Todos han propagado sus ideales a las guerrillas, incluso en los 70s también, tanto aquí en nuestro país, en Nicaragua, en cualquier lugar. Ha habido movimientos que se han caracterizado por una etapa específicamente, por un tiempo donde las personas vivimos. Y esta generación, perdón, no está exenta de atravesar esas circunstancias. ¿Cuál es la problemática que a nosotros nos ha estado confrontando? Siempre hemos dicho que entre la riqueza, la política y los negocios siempre ha habido inmoralidad. Siempre. Pero esta generación se está caracterizando por ser amoral, es decir, por no tener valores absolutos, por aceptar los parámetros del mundo, y si tú crees que eso para ti funciona, ¡qué excelente! Pero eso es ir en contra de la verdad establecida por Dios. Yo no me puedo imaginar cómo algunos padres pueden decirle a sus hijos, bueno, cree lo que tú quieres, al cabo mientras camines por sendas rectas todo está bien. No, tarde o temprano tendremos que pagar el precio de las cosas que estamos nosotros hoy viviendo. Y ya nos ha alcanzado lo que una generación anterior dejó de hacer, su trabajo buscando a Dios, haciendo la obra y proclamando la verdad. El apóstol Pablo nos está enseñando una de las más grandes verdades. Voy a ponerte aquí en la pantalla un estudio, es decir, no, cómo exegética o homiléticamente podemos entender este pasaje que tenemos ahí. Si lo podemos poner, por favor, en palabras netamente del cristiano, de la vida de él. Bueno, ahorita mientras lo encontramos, porque estaba Iván, dejó a su esposa, así que gracias. Bien, mientras no nos preocupamos por eso, esto vamos a tener. ¿Qué está sucediendo? Pablo dice que antes nosotros teníamos una calidad de vida muy distinta a la que hoy tenemos. Practicábamos una gran cantidad de posturas, modas, condiciones que nuestro entorno del momento colocaba, y nos era tan fácil sumarnos, nos adheríamos porque era parte de nuestra naturaleza. No había mucho que pensar, puesto que si todos lo hacían, prácticamente estábamos fuera de moda y por lo tanto íbamos a ser señalados. ¿Y qué hacíamos? Nos sumábamos a esa gran multitud y éramos una mente, éramos un cuerpo, éramos una voz en todo momento. Pero cuando llegamos al conocimiento de la verdad, es decir, cuando el Señor Jesús entró a nuestra vida, nos transformó. Nuestra mente fue renovada. Nuestro estilo de vida cambió. Nuestra perspectiva de la vida empezó a girar en torno hacia una senda recta, con claridad, con propósito, con una meta, donde no había valores fluctuantes, sino un valor absoluto que definía nuestro presente y nuestro mañana. Y eso es lo que necesitamos el día de hoy, volver a darnos cuenta que cuando nosotros nos desligamos del Señor Jesús, estamos propensos a vivir como el mundo lo hace. Cuando tú y yo despojamos la palabra de Dios de ser la norma que defina nuestra vida, va a cambiar. Aquí entonces, este verso, si tú lo tienes ahí, este verso 2 y 3, colócalo con atención en tu vida. Rolando López, antes caminabas y practicabas las diversas propuestas de estilo de vida y conducta de tu tiempo. Te desenvolvías cotidianamente bajo una imposición procedente de una autoridad, es decir, una persona que determina el curso de propuestas, acciones, estilos de vida en los no creyentes. Eso consérvalo. Eso sería, como algunos dicen, desmenuzando un poquito el contenido y colocándolo en las frases de nuestro diario vivir. Esto es lo que está sucediendo. Nosotros estábamos invadidos por una gran cantidad de ideas, de pensamientos, de propuestas, que finalmente, cuando es un lenguaje continuo, legítimo aparentemente, con una coherencia entre ideas y acciones, finalmente las aceptamos, las hacemos nuestras. Pero déjame decirte,
Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando hoy es la ausencia de nuestra capacidad de pensamiento, de análisis. Estamos siendo llevados por una mercadotecnia que está más interesada en despojarte de ti mismo para que seas uno de todos y no tengas una voz o una mano que se levante en contra. Yo no puedo negar que el coronavirus sea una realidad del día de hoy, pero hoy la psicosis está por encima de todo. ¿Tú sabías que coronavirus siempre ha habido? Que el cloro y el pinol lo desvanecían antes. ¿Qué está sucediendo? Bueno, yo no quiero adelantarme, pero necesitas darte cuenta entonces que estábamos sujetos, supeditados a alguien con un alto grado de interés para manipular todas las cosas y propiciar que sus intereses se conviertan en la práctica de todas las personas, porque es tratar de ir en un nuevo orden social, en un nuevo estilo de vida, en deformar lo que nosotros conocemos el día de hoy como los valores morales absolutos. Y esto está cambiando. Me cuesta mucho trabajo, y respetando obviamente a cada persona en su postura, en su opinión, pero me cuesta mucho trabajo cuando alguien dice que es cristiano, sumándose a ese tipo de movimientos, cuando en realidad no se ha percatado que sigue siendo manipulable por alguien que tiene una gran cantidad de recursos a su disposición para hacer que las cosas aparentemente parezcan tan inofensivas, tan claras. Pero lo que tú y yo no nos damos cuenta es que hay una mente detrás de todo, quien paga el precio, quien provee los recursos para que las cosas hasta el día de hoy sigan funcionando. Wow. Amo la familia, ¿estamos de acuerdo? Eso es algo no, el pastor estaba enojado. No, no estoy enojado. Lo que tenemos que hacer es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo está hablando de muerte a vida, de derrota a victoria, de esclavitud a libertad. Eso es lo que está diciendo. Y nos da entonces los procesos de cómo llegaron a sucederse y quiénes son los protagonistas, quiénes son las herramientas de esos intereses perversos para lograr que esos intereses se lleguen a concretar. Y es aquí donde vamos. Me agrada tener la oportunidad de compartir con ustedes porque es un privilegio. Siempre están bien callados. Oh, qué excelente. De verdad, gracias Dios. Así que dice entonces Pablo aquí en el verso 1 que cuando estábamos muertos nos dio vida, nos dio libertad. Esto entonces quiere decir que el mal tiene una enorme influencia sobre creyentes y no creyentes. Porque a veces pensamos que como creyentes ya estamos exentos de ser inclinados o ser llevados por esa corriente que sigue con una enorme potencia, con una enorme fuerza para devastarlo todo. Es como cuando se desbordan los ríos después de las lluvias. Tú ves ese inmenso caudal con una fuerza capaz de llevarse todo lo que encuentra a su paso. Es lo que está sucediendo aquí. Esta corriente tiene un enorme grado de atracción como la fuerza de gravedad. Nadie escapamos a la fuerza de gravedad. Todos estamos sujetos a esa fuerza poderosa que nos atrae y nos mantiene aquí. Es precisamente lo que está sucediendo en la vida espiritual. Vivimos en dos esferas, en dos áreas de poder muy distintas en su origen y en sus resultados. Y nosotros vivíamos antes en la natural, en la física, que no conocíamos la verdad espiritual, pero cuando el Señor nos cambió, hoy podemos ver con claridad y decir, Señor, gracias por ese regalo tan maravilloso, por ese amor tan grande que en la cruz del Calvario viniste a pagar por mí. Inmerecidamente me sacaste del pozo, aun cuando no lo quería, cuando no lo deseaba, aun cuando yo lo rechazaba, tú sabías que mi mayor necesidad era tu amor. Así que Pablo está mostrando que el camino a la libertad tuvo un alto precio a pagar, pero también nos dice
que hay una realidad actuando visiblemente, no espiritualmente o invisiblemente únicamente. Él está diciendo que esa fuerza espiritual sigue evidenciándose física, clara y concretamente, es decir, la podemos palpar. El mar sigue esparciéndose cada día. Y ante grandes propuestas que tenemos el día de hoy, nos parece como que hemos venido absorbiendo los pensamientos, las ideas, para darnos la oportunidad de irnos acostumbrando a un sistema de vida, a una forma de pensamiento, a nuevas propuestas que se van a legislar, que van a traer un enorme peso a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero algunos dicen, qué bueno, al cabo yo ya me voy, el que se queden ellos. No, ese es el legado que tenemos que defender, es preservar la verdad de la palabra. Así que tenemos dos esferas donde tú y yo nos desenvolvemos. Una, la vivimos en el pasado. Y si tú puedes hacer un breve recordatorio de lo que éramos y de lo que hoy somos, podemos decir, Señor, mil gracias. Rompiste mis cadenas, me sacaste de la cárcel, me llevaste a la vida. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias, Señor, porque hoy mi vida tiene sentido, tiene dirección. Hoy no me avergüenzo de aquel estilo de vida porque tú hoy me has dado un nuevo estilo de vida. Y esas dos esferas son antagónicas, están en conflicto continuo, no son compatibles, son distintas en su percepción, en su impacto, en sus resultados, en su influencia y la manera como se hace. El Señor Jesús no vino y nos tomó y nos dijo, ahora me aceptas, ¿verdad? Sus brazos de amor dijeron, aquí estoy. ¿Qué diferencia? Él no utilizó argumentos para cambiar nuestra forma de pensar, para atraernos. Fueron sus lazos, sus cuerdas de amor, lo que hizo posible que hoy tú y yo tengamos esta salvación tan grande. Por eso el apóstol Pablo dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, por el grado de bendición que tenemos, guardémosla. ¿Qué estamos viviendo? Nuestro siglo XXI ha venido a traer una gran evidencia ante los medios de comunicación masivos por la gran rapidez que se tiene de conocer las noticias en cualquier parte de nuestro país o en cualquier parte del mundo y darnos cuenta de los acontecimientos que vivimos. Pero hay un movimiento que ha tomado una fuerza enorme a causa de la violencia. Pero déjame agregar algo, porque los medios de comunicación son perversos. Si tú nada más ves Telerisa y el otro, mi hermano, no podemos. Es ser engañados por el diablo. Necesitamos estar informados, sí, pero acude a una buena fuente. Tenemos un alto índice de maldad, de violencia, de secuestro, de homicidios. Y tenemos también una gran cantidad de mujeres heridas, dañadas, abusadas, golpeadas. Pero tú sabes la comparativa entre la violencia de las mujeres y la violencia de los hombres. Hay mayor violencia sobre los hombres que sobre las mujeres, déjame decirte. Pero ¿dónde está el punto? En que precisamente se tiene que preparar un escenario para que el nuevo cambio aparezca. Y las mujeres que están enfrente lo han estado preparando de una manera tan aguda que no procede de la mente humana. Esto es algo más detrás. Ahora, ¿estamos en contra de la mujer? No. Yo me sumo a la igualdad de derechos constitucionales. Es algo que tú y yo debemos proveer, preparar, apoyar, pelear a favor de que la mujer tenga el mismo trato, el mismo nivel. Porque la Biblia nos dice
que la mujer ha sido creada en ese mismo contexto con el hombre. No necesitamos una constitución que nos diga cómo tratar a la mujer. La Biblia nos dice cómo debemos hacerlo. Y la mujer es lo más precioso que un hombre tiene. Pues nomás oí pocos amenes. ¿Me equivoqué de lugar o qué? La mujer es la joya de la creación. Al hombre le fueron entregadas todas las cosas, riqueza, recursos naturales, todo lo tenía, pero estaba insatisfecho, estaba incompleto. Y eso es para decirnos que las cosas no brindan felicidad, que las cosas no dan satisfacción. Fue hasta que Dios le trajo a ese tesoro maravilloso. Amor a primera vista. ¿Quién? ¿No? ¿Verdad que sí? Yo creo en el amor a primera vista. Lo que no creo es casarme en ese mismo momento. Es muy distinto. Es muy distinto. Porque al rato, ¿verdad que sí? Para eso es el noviazgo. Ir preparando el escenario. ¿Será? ¿No será? Le abro la puerta o la cierro. Para eso es el noviazgo. Pero a veces en los círculos cristianos, no, la Biblia dice que no hay novios. Ah, ¿cómo no? Bueno, es otro tema. Puros jóvenes, no estamos tratando el tema de, no, vamos a ir adelante. Bien, ¿qué está sucediendo entonces? Cuando nosotros no tenemos al Señor, nuestra capacidad de comprensión en lo natural no tiene la misma amplitud que en la espiritual. Es decir, cuando nosotros no conocíamos al Señor no significaba que éramos perversos, asesinos. No. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que aunque nosotros no conociéramos la vida espiritual, todo dependía del grado de deterioro personal. Escucha bien. Todo dependía de la capacidad de cada persona en su deterioro, en su descomposición moral, para seguir diluyéndose a lo largo de sus días. Porque de otra manera, ninguna persona sería responsable el día que el Señor los juzgue. No es que el diablo, él me llevó en la corriente. No, la ley de la responsabilidad individual estará ahí. Cada persona tendrá que dar cuenta de sí mismo. Así que hay un texto en el libro de Colosenses, si me acompañas por favor, versos 1-13, hablándonos acerca de una condición que nosotros experimentábamos, pero que hoy parece ser ya no forma parte de nuestra vida cotidiana. Dice que el Señor nos libró de una condición espiritual de tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. La Biblia, cuando habla de tinieblas, lo coloca en una semejanza de ignorancia, de ausencia de conocimiento, de ausencia de revelación, supeditado a una esclavitud, bajo el yugo y la voluntad de otro. Es cuando está hablando acerca de tinieblas. De tal manera entonces que cuando no conocíamos al Señor, las propuestas que escuchábamos social, culturalmente, nos parecían algunas gratas, otras no, como resultado de la permanente condición de nuestro estado moral, o a aquellos les parecían buenas cuando su deterioro moral empezó a generar una gran cantidad de estragos. ¿Es nuevo el movimiento de las mujeres? No. Déjame decirte, aquí en el país tuvimos un movimiento en los 90s, pero ese movimiento era sufragista. ¿A qué me refiero con eso? Los abogados saben. ¿A qué me refiero con eso? Las mujeres en aquel tiempo estaban luchando por el derecho a la vida. Escucha bien, por el derecho a la vida, no para abortar. En aquel tiempo las mujeres luchaban por tener una posición jurídica aceptable, por ser tomadas en cuenta, para que hubiera igualdad en los trabajos, en todos los lugares, y nos sumábamos a eso, porque esa es la razón del movimiento feminista. Pero hoy
estamos entrando en una gran cantidad de trampas. Esto es como un monstruo de 1000 cabezas, con una gran diversidad de disfraces que se están sumando uno tras otro, y va a llegar el momento en que tú y yo no sepamos cuál es cuál, porque se están fundiendo todos estos movimientos para que nosotros ya no tengamos las mismas condiciones ni morales ni de libertad para seguir viviendo como hoy. Wow. La verdad, no soy abogado, pero tengo que estudiar para poderte decir estas cosas. Entonces, nosotros estamos hoy siendo bombardeados desde diferentes partes del país, desde secretarías de salud, desde Hacienda, por todos lados. ¿Cuál es ese bombardeo? Hay un principio en mercadotecnia que dice que lo que más se repite es lo que más vende. ¿Por qué crees que hay tantos anuncios ahí de Coca-Cola? La tienen que vender, ¿no? Así que, ¿qué está sucediendo? Nos están bombardeando con una gran cantidad de propuestas que aparentemente son inofensivas. El derecho de la mujer yo lo celebro, yo votaría y estoy dispuesto a sumarme. Donde no estamos de acuerdo es lo que está aconteciendo tras bambalinas, lo que se está colocando alrededor, como que aquí es donde tenemos algo muy difícil. El propósito de estos movimientos tiene como finalidad cambiar nuestro estado constitucional. Escucha bien, porque, ay, pastor, ¿y eso qué tiene? Me cuesta trabajo, la verdad. Y si no vamos a trabajar, no vayas a trabajar. Ese no es problema. El punto es que este es el principio de un iceberg que vamos a encontrar. ¿Y sabes quiénes no van a ir a trabajar? Los que viven prácticamente del gobierno. Dime si el pastor va a ir a trabajar. Claro que tiene que trabajar. ¿Verdad que sí? Pero ¿dónde está el punto? Hoy se está buscando crear, a través de la violencia incluso, un nuevo orden constitucional. Y eso está directamente ligado con desvirtuar la imagen divina y desvirtuar las instituciones establecidas por Él. Por ejemplo, el matrimonio. Hoy están luchando para que exista una diferente forma de contraer matrimonio. En otras palabras, despojar el matrimonio original para colocar nuevas formas de cómo se debe hacer. Una amplitud de propuestas. Entonces ya no es tan inocente ese movimiento, ¿verdad? Hoy están luchando por una palabra que está por ahí, el derecho del niño a ser adoptado. Pero aquí tenemos un peligro, ¿eh? Ellos están diciendo que es el derecho de parejas gay a adoptar niños. No, la ley dice que esos niños tienen el derecho de ser adoptados por lo que perdieron, porque perdieron una mamá y perdieron un papá. Pero como no nos interesa, pues mientras a mí no me pase, que ruede el mundo. ¿Te estás dando cuenta dónde estamos? La iglesia tiene una enorme capacidad para influir en estos cambios. Tenemos la oración como un medio eficaz para contrarrestar estas propuestas que están surgiendo en todos los niveles de nuestra sociedad y principalmente en los diputados y los senadores. Nuestro antiguo presidente Calderón hizo la norma 46, que era las píldoras para abortar, la gratuidad de anticonceptivos, a los que les gusta el presidente Calderón, me refiero. Él promovió para que todos los antivirales y todos aquellos medicamentos que son relacionados con la degradación moral llamada SIDA fueran gratuitos. ¿Y sabes quién los paga? La casa en Los Pinos. No, no es cierto.
¿Te estás dando cuenta dónde están llegando estas conductas? O sea, no estamos hablando en contra de política, no, te estamos diciendo lo que está aconteciendo desde la perspectiva que nosotros tenemos una capacidad de ver las cosas más allá de lo que realmente el mundo cree. Y tenemos los elementos para poderlos contrarrestar. ¿Cuál es el propósito principal? Despojar a la familia de su lugar original. Hasta este momento había 110 géneros, más los que se acumulen. Ese lenguaje inclusivo a las mexicanas, a los mexicanos. ¿Tú crees que surgió nada más por falta de conocimiento del lenguaje? ¿Quién está detrás de todo? Es lo que la Biblia nos está diciendo, que hay un personaje con una gran influencia en todos los ámbitos, con una capacidad de influir en las personas, en los pensamientos y aún en los más intelectuales. Porque mientras no tengamos una mente renovada, mientras no exista una transformación en nuestra naturaleza, seguirán escuchando, viviendo, practicando y proponiendo esas mismas cosas para que el mundo siga viviendo de esta manera. De verdad, estamos viviendo un tiempo muy difícil. Cada generación, reitero, ha tenido su propio némesis, su propia confrontación. Pero esta actualmente está representando el conflicto más agudo, porque está atentando contra desvirtuar quién es Dios, qué es la voluntad de Dios y despojar a la iglesia de su identidad. Qué impactante. Hoy estamos teniendo una gran cantidad de senadoras y de directoras de departamentos que fueron adoctrinadas desde niñas en este mismo sistema que hoy son las que están pugnando por establecerlo. Despertemos. La jefa de gobierno del DF. O sea, tienes que darte cuenta quiénes son los medios, los agentes que el enemigo está usando para propiciar que estas conductas estén ahí. Y la iglesia necesitamos, yo no voy a decir es que la iglesia no ha hecho nada, no, el Señor nos ayude. Pero tenemos la capacidad de revertir muchas de estas condiciones siempre y cuando nos demos cuenta de la gravedad que esto incluye. La reforma educativa, desde el año pasado se autorizó, pero ¿sabes cuándo va a empezar a funcionar? En este año. ¿Por qué? Porque en el pasado ya tenían hecho todos los libros de texto. Pero como decimos, bueno, a mí no me va a pasar, ni mis hijos ni a la escuela van. Este señor Moctezuma es otro perverso. ¿Qué es lo que dice esa reforma educacional o educativa? Primero, el artículo 3 constitucional, si no mal me acuerdo, aquí hay abogados, fue cambiado, ¿verdad? Hoy ya es inclusive o inclusivo, es decir, ya constitucionalmente legitimizaron una posición que es contraria incluso y primero a la naturaleza, a la anatomía de cada persona, porque el sexo no lo define lo que creo. El sexo está definido de nacimiento por mi biología, la fisiología, por la anatomía corporal. ¿Estamos bien? No es una clase de adoctrinamiento, no. Pero es lo que está sucediendo y necesitamos aprovechar hoy que tenemos estas herramientas para ver con claridad. La familia que nosotros conocemos, por eso dije, ¿habrá mucho que celebrar hoy de la familia? Gracias por los que tenemos familias, estamos luchando por ellas. Nos ocupamos en amarles, en seguir la continuidad de la familia establecida como Dios lo hizo. Pero estamos encontrando una gran deficiencia en muchos padres, en instituciones, que hoy permiten que sus uniformes los niños vayan como quieran.
Pero aquí tenemos otro gran peligro, el respeto de identidad. ¿Dónde está el peligro? Suena muy bonito. Parece como que eligen palabras muy gratas que nos atraen y dices, qué grato. Es como legislar acerca del consumo de la marihuana. Esa frase famosa, lúdico. Yo dije, ¿y esa persona quién es? Qué bueno que el presidente le atinó y dijo que no iban a legislar por el momento ese aspecto. No podemos con la maldad, ahora drogados más. ¿Verdad? Usan palabras que suenan gratas, pero tienes que estudiar si quieres entender lo que ellos están diciendo, porque ¿cuál es el propósito? Velar el contenido y sonar a nuestros oídos gratos para no colocar mucha atención y decir, sí, yo no hay problema. ¿Qué va a resultar con esa capacidad de tener el derecho de elegir? Un diputado independiente de aquí de Guadalajara la propuso hace un tiempo y que gracias a Dios ya no está diputado este cuate. Espero que no siga, era un independiente, pero está promoviendo un nuevo partido, pues, para que voten por él, por favor. No entiendo a la gente. Votan por los malos y cuando les preguntan, no, yo no voté por él. Entonces, ¿quién no votó por él? Ahí están, ¿no? Él promovió una ley que viene de la ONU. Y esta ley declara que todo niño va a determinar su presente y su futuro sin el conocimiento, sin el consentimiento de sus padres. A ver, papás, ¿qué hacemos? Estamos entendiendo entonces que hay un movimiento con mayor profundidad del que nos podemos dar cuenta. Esto es lo que nos han dejado ver, pero lo que está detrás es más perverso, porque hoy se está ahora hasta tratando de legislar vientres ¿sí? de alquiler. En otras palabras, sexo sin niños y niños sin sexo. ¿Dónde vamos? ¿La iglesia qué va a hacer? ¿La iglesia se va a ir a poner ahí como un partido político? No, no fuimos llamados a ser un partido político. Fuimos llamados a predicar la verdad, a vivir la verdad y enseñar la verdad. La iglesia debe tener la calidad moral entonces para poder decirle al mundo cómo se debe vivir y de qué manera hacerlo. Pero qué es triste que algunos pastores, en vez de enseñar e instruir a la iglesia, prefieren eludir el tema y cambiarlo. Por eso la solidez de una iglesia, el crecimiento y la fortaleza de una iglesia está en la revelación de la palabra, en la sanidad de la doctrina que escucha, en el contexto de compromiso que adquirimos. Y una de las áreas que más vas a encontrar en un futuro próximo será el retirar a todo profesional de la salud, como a pastores o sacerdotes que traten de ayudar a las personas que están bajo ese esquema de homosexualidad. Si los ayudan a cambiar, van a ser susceptibles de sanciones penales. Pero aquí está la incongruencia. Pero ¿qué cuando uno de aquellos que fueron homosexuales quieren cambiar por su propia voluntad? No tienen el derecho a cambiar. Date cuenta. ¿Qué hacer? Nuestras escuelas se van a convertir en un centro de adoctrinamiento para nuestros niños si no tenemos la capacidad de abstenernos o de ver con claridad, de buscar cuáles van a ser los fundamentos que en esa escuela van a enseñar. Este año es crítico, porque a partir de que empiece el nuevo ciclo escolar van a darse toda esta condición de características
que estarán lacerando la familia, estarán limitando la autoridad de los padres, estarán despojándolos de su capacidad de dirigir a los suyos. Una ley que gracias a Dios no pasó, pero que está aconteciendo ahora en Chihuahua, en Coahuila. Una niña puede ir y decir que fue violada desde los 12 años y ser operable para abortar sin el conocimiento de sus padres, sin levantar un acta. ¿Sabías eso? Estamos viviendo el horror. Estamos viviendo un clima de degradación moral al extremo. Por eso mencioné que el gran gigante que nosotros estamos enfrentando este tiempo, este siglo XXI, es amoral. La ausencia de valores totales. Hoy dicen, cuéntame tu verdad. Cuéntame tu verdad. Wow. ¿Cuánto vamos a mantener nosotros como iglesia, hablando en el contexto general? El mundo hoy se ha convertido en el gran escenario. Gracias, preciosa. Gracias. Se ha convertido en el gran escenario donde las cosas están sucediendo, donde mentes muy capaces, muy hábiles, muy agudas, están insertando propuestas donde son muy bien recibidas en las esferas políticas, porque esto va a generar y aportar un capital político a estos partidos. Y la iglesia en ocasiones, hablando en términos generales, la iglesia en ocasiones parece estar dormida, como alejada, como falta de interés, como que esos temas no son para tocar, como el mundo dice, mira, de política y de religión no tocamos. Que la canción. Tú y yo somos cristianos y tenemos que tocar estos temas que hoy son importantes. ¿Te has preguntado qué sociedad le va a tocar a tus hijos y a tus nietos? ¿Qué vamos a hacer para propiciar que esto no les alcance? Imagínate que el día de mañana, como le digo a mi hermana, tira agua, pero ya llega el momento que le digo, ya no laves los trastes porque tiras más agua que los trastes que le digo a mi hermana, con todo respeto. Y le digo a mi hermana, imagínate el día de mañana tus nietas, cuando les falte el agua, van a decir, mi abuela y tanto que tiraba el agua. ¿No? Están acá el chorrote y no hay problema, hablando el chorrote acá, ¿no? A mí no me enseñaron así, pero respetamos, ¿verdad? Imagínate mañana que los nietos digan, ese mi abuelo y era pastor, no hizo nada. Ve el mundo que nos dejó. Ve la clase de sociedad y todo por no haber enseñado. ¿Te das cuenta? Tenemos una gran labor. Tenemos un enorme trabajo por hacer. Tenemos que tomar la verdad, es decir, la palabra de Dios, para convertirse en nuestro libro de texto, en el manual a seguir cada día. El no dejarnos influenciar por las posturas, por las emociones, por las propuestas que hoy parecen tan gratas, tan agradables, pero que al final van a morder como serpiente. Nuestros modelos hoy están siendo los que Hollywood dicta. Por ejemplo, encuentras hoy artistas, wow, que dices, hombre, tan varonil. Y al ratito sale con sus cosas, como dijera mi papá con su domingo 7. ¿Qué pasó? Y esos son los modelos. Lamentablemente estamos hambrientos de buenos modelos. Y eso es algo, papás, y permítame hacer énfasis en los papás. Somos el modelo de nuestros hijos. Somos el modelo de nuestras hijas, de nuestros nietos. El más grande modelo que ellos van a tener somos tú y yo.
Ay, ¿por qué hay tanta violencia? ¿Por qué tanto asalto? Porque los modelos que ellos tuvieron no hicieron su trabajo, es decir, sus propios padres. Se puede ser como los reyes, un buen rey y un mal hijo, o se puede ser un mal rey y un excelente hijo. Pero necesitamos hoy hablar de modelos, modelos que nos equivocamos, pero que podemos decir, perdóname, lo siento. Modelos que nos esforcemos para dar la clara imagen de lo que debe ser. Porque tus palabras, tus opiniones van a estar en los oídos de los hijos o de los nietos. Y eso va a normar su criterio. Por ejemplo, que si te dicen, ¿qué piensas de la homosexualidad? Ay, pues cada quien su vida, no hay problema. Sí, estás mandando un mensaje erróneo. Pero cuando tú puedes decir, mira, yo respeto la posición, la opinión de cada persona, pero delante de Dios esto no es grato. Estás colocando la norma, estás colocando cómo se deben hacer las cosas. Es como cuando te dicen, oye, ¿por qué vas tanto a la iglesia? Pues que no tengo otra cosa que hacer. No, no. Sí, no. ¿O por qué vas a la iglesia? Oh, mira, tú ve a la iglesia cuando quieras, cuando tengas ganas. Esta carne nunca va a tener ganas de ir a la iglesia, déjame decirte. ¿Verdad? Lo vivimos. Entre más lejos, mejor. Cuando nos salimos de los caminos de Dios, nos hacemos la frase siguiente: el cristiano mundano, mientras como el sol, mientras más lejos, mejor. ¿No es cierto? Lo vivimos. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no puedo pensar por ti, yo no puedo hacer cosas por ti. Mi trabajo, mi función el día de hoy es hablar de la familia, mostrarte lo que está aconteciendo que amenaza a nuestras familias, que está propiciando una contradicción de una celebración nacional de la familia con los hechos que estamos enfrentando para destruir y desvanecer la familia que nosotros pretendemos edificar. Inicié diciendo que la familia es el más grande regalo que Dios nos ha dado. Defendámoslo. Apostémosle a la familia. Dediquemos tiempo a la familia. Nuestra familia no se va a hacer sólida por ósmosis. Nuestra familia no se va a hacer sólida por WhatsApps. Nuestra familia no se hace sólida por internet. La familia se hace sólida por relación. ¿Has invertido en tu familia? ¿Estás tomando el tiempo? Es que estoy muy ocupado. Todos estamos muy ocupados. Pero es necesario tomar un tiempo o el pretexto para hacer algo y tener a la familia reunidos. Si tú no enseñas a tus hijos a tener una relación de familia, ellos cuando se casen y tengan sus hijos te van a abandonar. ¿Has pensado eso? ¿Por qué mis hijos no vinieron? ¿No les enseñaste? ¿Por qué tenemos tantos adultos en los lugares para ancianitos? Porque es la modalidad. Lo que estorba se mueve, lo que no produce se desecha. Ese pensamiento de los millennials, qué tremendo, ¿eh? ¿Te has preguntado qué va a ser de ti cuando llegues a una edad donde ya no te puedas mover? ¿Tus hijos te van a tener en su casa? ¿O te van a decir, ah, papá, ¿qué crees? ¿Se murió mi mamá? Así van a decir mis hijas, ¿no? No, es cierto. Pero ese es el punto. O sea, es que no pensamos en estos detalles. Vivimos hoy y los valores de hoy van a cambiar mañana, déjame decirte. Lo único que no va a cambiar es la palabra de Dios. Y si tú y yo edificamos sobre la palabra, tendremos resultados permanentes. Los padres son para estar con los hijos, para vivir con ellos hasta el último suspiro, siempre y cuando cambiemos y no estemos amargados. Esa es otra cosa.
Qué importante entonces, para concluir, mira, estamos apenas en el inicio de este tema, la verdad, pero acompáñame a otro, 2 Corintios 4:4. Y con esto último cerramos. La Biblia es muy clara al decirnos que esas dos esferas están en contraste continuo, son incompatibles, tienen un alto grado de influencia y de resultados distintos. Así que esta esfera espiritual, donde el enemigo dice que su propósito es impedir que las personas conozcan la verdad, que no conozcan al Salvador que puede hacernos libres de aquella condición. Tiene la capacidad de inhibir su capacidad de entendimiento de los intelectuales. Por ejemplo, tú puedes encontrar una gran cantidad de intelectuales con unos doctorados enormes, pero viviendo en idolatría. ¿Qué? Tu capacidad de entendimiento debería trasladarte a un escenario donde sabes que lo que se hace con las manos no es Dios. Bueno, es mucho por hoy. La verdad me gustaría, si tú estás conmigo de acuerdo, orar por nuestras familias, orar por nuestros hijos, orar por nuestros nietos, no solo hoy, cada día. Nuestra sociedad, si no actuamos ahora, hablando de oración, hablando de predicar el evangelio, se va a ir deteriorando. Hay personas buenas en el mundo, pero con este alto grado de contaminación, con esta atmósfera tan tóxica, su condición moral se puede ir degradando, desvaneciendo, hasta ser atrapados y contaminados. Por eso necesitamos estar alertas. Mi esposa y yo, pues ya mis hijas, cada una en su hogar, su familia, pero eso no significa que no estemos orando por ellas, por nuestros nietos. Eso, aunque nos da una libertad, pero también nos lleva a otro punto. ¿Qué estamos haciendo para propiciar que su presente y su mañana sea bendecido por Dios? ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Estas propuestas tienen como propósito fundamental desvirtuar la imagen de Dios, desvirtuar las instituciones propiciadas por Dios, el matrimonio, el derecho a la vida. Es decir, desde la concepción es un ser que tiene identidad, que tiene ya una vida propia. Qué famoso cuento, ¿verdad? Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Una hermana me escribió y me dice, no hay nadie que coma lumbre, ¿verdad? Es su propio cuerpo. No, esto es lo que estamos hablando. No seamos indiferentes. Yo les voy a pedir, amplíen su horizonte, interésense por lo que está sucediendo, no para caer en el alarmismo. Ay, el coronavirus de lejos. O sea, es respetable. Pero yo les puse a mis, fíjate, yo les puse a mis hermanos en la semana la siguiente frase, a mis hermanos que ya están casados. Estas enfermedades están propiciando una gran cantidad de divorcios, les puse a mis hermanos. ¿Por qué? No te puedes abrazar, no te puedes besar, no te puedes... O sea, con todo respeto. Yo entiendo que si alguien está enfermo, me abstengo, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Así que, ¿qué hacer? Vamos a orar por nuestra familia, por los matrimonios. Ven, preciosa, para que ores conmigo por acá. Gracias. Porque el principal objetivo, aguas con los cables, el principal objetivo es cambiar la estructura familiar, cambiar la estructura de las figuras como matrimonio.
Ellos quieren tener dos del mismo sexo, cuando la Biblia nos enseña que es papá, hombre, mamá, mujer. Tenemos que orar por la familia. ¿Por qué? Porque ellos son la continuidad, son el presente y nuestro futuro, son el nombre que ellos van a llevar el día de mañana. Que Dios nos ayude. ¿Quieres orar conmigo por los matrimonios, por favor? Y después oraremos. Toma a tu esposa si está aquí. Orar por tus papás. Júntense con alguien, sería grato. Por ejemplo, Sammy, que viene solo aquí, sus papás no están. Acércate ahí, Sarabi, por favor. Exacto, vamos a orar por toda la familia. Padre, Señor, no es nuestro propósito entrar en posturas políticas. Es darnos cuenta de la verdad que hoy se está plasmando en nuestro diario vivir, en los diferentes escenarios donde la política, el comercio, lo social está incidiendo, Señor, en tratar de desvirtuar la verdad que hemos recibido, de erradicar la palabra viva y eficaz a través de la cual tú has hecho milagros en nosotros. Somos el resultado de vidas perdidas y hoy han sido halladas, de vidas en quebrantamiento, en derrota, en bancarrota espiritual, y a ti te plació salvarnos por amor, darnos vida abundante. Señor, estamos conscientes que las personas a nuestro alrededor no pueden tener esta misma capacidad de comprensión, puesto que no tienen una mente renovada por tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, por los matrimonios, iniciando por el nuestro. Ayúdanos, Dios, para mantener con esa claridad que el matrimonio no es sustituible por diversas figuras. Ha sido creado para que el hombre esté al frente como responsable del amor, del cuidado de su esposa, para proveerle, para suplirle, para amarla, Señor. Ayúdanos a ser esos verdaderos hombres, a verdaderos varones que vivan esforzándose, Señor, para darle a su esposa ese cariño, ese amor, para decirle que es la más preciosa posesión que se tiene. La riqueza más valiosa que tenemos fue la que tú nos diste, Señor. Gracias, Padre Celestial. Señor, oramos por nuestras familias. Oh Altísimo, nuestros hijos, nuestras hijas, con una gran cantidad de mercadotecnia, tratando de lavar sus cerebros, de adoctrinarles, de cambiarles su identidad, de hacer propuestas, mi Dios, desde caricaturas, películas, para que ellos puedan ir aceptando modelos nuevos que son reprobables, mi Dios, contrarios a la naturaleza humana y contrarios a la verdad de tu palabra. Padre, oramos por nuestros hijos. Guarda su vida, guarda su mente, guarda su corazón, guarda su espíritu, su alma, Señor. Padre, para que puedan crecer en una atmósfera sana, en un medio ambiente grato, donde tu palabra determina el curso de las acciones, donde tengamos matrimonios sólidos, estables, proveyendo las condiciones necesarias para el desarrollo y crecimiento de esos hijos y nietos, para que ellos puedan conocer la verdad hoy, Señor, de nuestros labios, de nuestros ejemplos, de la iglesia misma, que es esta fuente, Señor, que propicia, provee a otros la capacidad de crecer y de continuar forjándose cada día. Padre, gracias, Señor, porque no somos los únicos. Hay miles de millones de mujeres y hombres luchando, levantándose, estableciendo tu palabra, Señor. Padre, sosténlos, fortalece a todo aquel que intenta cambiar su entorno. Permite que la familia venga a ser, oh Altísimo, la posesión más valiosa de su presente, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre precioso de Jesús te suplicamos. Bendice la familia, Señor. Y gracias por aquellos amigos que se han sumado para ser familia, para ser hermanos y hermanas, Señor. Gracias. Te damos la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Jesús.